Ya, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase. Ya, con respecto a Cox, gracias. Gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase de jóvenes, ¿ya? Ya terminando, ya les entrego su nota, ¿ya? A ver, ya, siempre hago a manera helicoidal, siempre hago un breve resumen de la clase anterior, ¿ya? Para ubicarnos. A ver, en la clase anterior, señores, habíamos visto ya soluciones, habíamos definido qué son soluciones y entrábamos al tema de soluciones ideales. La idealidad tenía un concepto, ¿no? Y ¿qué cosas son soluciones ideales? Ahora, este tema de soluciones ideales lo estábamos enfocando bajo el concepto del potencial químico común, ¿no? Y una solución se formaba una parte líquida y la parte que se levantaba era la parte vapor y que en soluciones ideales se tomaba como gas ideal. Bien, entonces el tratamiento de las soluciones ideales fue bajo el concepto del potencial químico común y en equilibrio de fases. Y encontrábamos que la ley de Raoult, ¿no? La ley de Raoult que simplemente estaba igualando la presión de vapor del gas con la presión del vapor del líquido en el equilibrio, ¿no? Porque si no hubiera esta igualdad de presiones, entonces habría un desequilibrio de fases, ¿no? Bien, entonces las dos fases que estábamos tratando en soluciones líquidas, ¿no? Las dos fases, líquido y vapor, de esta ecuación de Raoult podíamos graficar la presión frente a la composición a temperatura constante o, en todo caso, la temperatura frente a la composición líquido-vapor a presión constante, ¿no? Hicimos un ejercicio de aplicación de cada uno de ellos. Bien, pero como un avance también se puede graficar y en función de x, o sea, en la vertical y en la horizontal x. ¿Ya? Esto es más que todo para cálculos de destilación, proceso unitario de destilación. ¿Ya? Bien, entonces acá simplemente para hacerle notar de que si acá hasta acá es la composición en la fase gas sería desde 0 hasta 1 en la vertical, y si en la horizontal es la composición en la fase líquida también de 0 hasta 1, entonces se hace un rectángulo perfecto, y si unimos las diagonales, me estaría dando la composición cuando son iguales en la fase líquida y vapor, y la composición perdón, la curva de arriba va a ser una función de y en función de la composición x. Va a salir una ojiva, algo así. Bien, esto era entonces con respecto a la clase anterior, ¿ya? Este es un breve resumen. Entremos entonces ahora. Eh, a ver, vamos a ver si... Entonces ahora, habíamos visto entonces gráficas de Tx y E y T, tanto a temperatura como a presión constante, o si no la composición XY. En todas ellas se formaban ojivas, ¿ya? Bien, entonces dentro de la ojiva habíamos dicho, acá tenemos un gráfico, ¿no? Por ejemplo, P en función de la composición XY, donde una era una recta y la otra era una curva, ¿no? Este era PX y esta curva de acá era P en función PI, PI, ¿no? Entonces se formaba una ojiva. A la parte de arriba, en cuanto es presión, entonces a mayor presión, mayor compresión, entonces la solución estaba líquida. A menor presión, ¿no? Entonces se levantaba el vapor. Estamos en la zona vapor en la parte de abajo. Pero en la ojiva estamos líquido-vapor, mezcla. ¿Ya? Entonces, normalmente es que estemos acá, pues, ¿no? En una solución donde hay líquido y su vapor. Bien, ahora vamos a aplicar a un punto cualquiera que esté dentro de la ojiva la regla de la palanca. La regla de la palanca, la regla de la palanca interapoyante que se ha visto en física 1, ¿no? Ya. Entonces,
aquí estamos diciendo que cuando se mezclan dos componentes en estado líquido, dos componentes, ¿ya? Porque tiene que ser necesariamente componente 1 y componente 2, uno de ellos es el más volátil, el uno, ¿no? Cuando se mezclan dos componentes en el estado líquido con una composición determinada, o una determinada composición para uno de los componentes, y se vaporiza, ¿no? Se lleva esa mezcla líquida al vapor, se vaporiza parcialmente, poco a poco. Entonces, se va a presentar o existe una relación definida, dice, entre la cantidad de sustancia en cada una de las fases que esté en equilibrio líquido-vapor y la composición de las mismas sustancias. Hay una relación entre el total y las partes. ¿Ya? Es decir, por decir, en una determinada fase, la suma de los componentes 1 y 2 debe ser igual a, a la cantidad total pues, que era al inicio. ¿Ya? Porque estamos hablando de un sistema cerrado. ¿Ya? No hay pérdida de masa. Bien, entonces aquí con respecto, todo estamos bien, ¿no? ¿Hay algún problema? No creo, ¿no? Hay audio, hay pantalla también, ¿no? No creo que haya... Ya. Bien, entonces, estamos diciendo, a ver, sea entonces un líquido, una mezcla de líquidos con una determinada composición en uno de los componentes, se va a vaporizar, ¿no? Por decir que esté en el punto A, se va a vaporizar hasta entrar al punto B, ¿no? Ya, se va a vaporizar. Entonces, una vez que está en este punto, dice, vamos a tener la composición en la fase líquida, como es líquido va a ser X, ¿ya? Para un componente, para el componente 1. La composición en la fase vapor, Y en la fase 1. ¿Ya? Eso se va a saber de canto, de comienzo. Moles del componente líquido, las moles N, L de líquido. Mole del vapor, mole de G. Mole de la fase gaseosa. Vapor como gas ideal, ¿no? Bien. Entonces aquí estamos diciendo la cantidad de sustancia de cada uno de los componentes tiene que ser idénticas en la fase única que es de partida, ¿ya? Y en las dos fases resultantes de la vaporización parcial. Es decir, la parte debe ser igual al total, pues, ¿no? Tanto en el componente 1 como en el componente 2, ya sea en la fase de gas o en la fase total, ¿no? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Este pequeño enunciado dice, la cantidad de sustancia de cada componente 1 o 2 tiene que ser idéntica frente a la fase única de partida y en las dos fases resultantes de vaporización parcial. ¿Ya? Y en las dos fases de vaporización parcial. Ya, un momentito, por favor. Ya, entonces este párrafo le estoy haciendo comprender. ¿Ya? Entonces, si comprendido este párrafo, vamos a hacer un balance de materia para el componente. ¿Ya? Para el componente 1. ¿Ya? Aquí me faltó poner para el componente 1. ¿Ya? Y vamos a tener entonces, fíjese, las moles líquido más la mole gas va a ser las moles totales. Por la fracción del componente 1 debe de ser igual, esto debe de ser igual a las partes, ¿ya? Las moles de líquido por componente 1, todo del componente 1 en la fase líquida y en la fase gas, líquido y gas. ¿Conforme? O si no, también, ¿cómo se llama? Levantando el paréntesis, que sería lo mismo. Y esto es haciendo un balance. Esta formulita sale haciendo un balance, o en todo caso también levantándose el paréntesis que se multiplica por cada uno, ¿no? Ya, entonces de esta formulita reagrupando vamos a tener que por el lado izquierdo las moles líquidas, ¿no? X1 cerito menos X1, ¿no? Y en la parte derecha, que le he fosforeado con rosado, cuidado con los rosados, bueno, este es morado por si acaso, este es morado. Ya, NG y es 1 menos X1 cerito.
El cerito quiere decir la concentración de partida inicial. Y este es en el equilibrio, ¿ya? Este son en el equilibrio. Ya. Entonces, por lógica, este planteo por lógica o por balance, reagrupando tenemos esto y ya está resuelto el problema. Entonces aquí despejando las moles líquidas entre las moles de los gases, tenemos entonces esta relación de Y menos la composición en el líquido inicial, la composición en el líquido inicial menos la composición en equilibrio del componente 1. ¿Ya? Bien, hasta aquí entonces esto me está diciendo la relación de las moles líquidas a las moles gaseosas. Es igual que la relación de las composiciones. Y si está graficado, como está acá, el punto B, lógicamente estos dos puntos L y B están coexistiendo a una misma presión, ¿no? Entonces, este punto B tiene una composición, este es el líquido, en la parte líquida tiene una composición X. Ya, esta misma solución tiene una composición en la parte de vapor y la composición Y. Y este punto inicialmente tenía una composición en el componente 1 cerito. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos las cotas de este punto L, las cotas de este punto B, las cotas del punto V. Y si relacionamos con esta relación de composiciones, me va a salir este punto que sería Y menos el X de acá, este valor que sería BV arriba, y X1 este de acá que sería la composición en la parte líquida menos la composición en la parte la composición en la parte líquida de la mezcla inicial menos la composición en el equilibrio de la parte líquida, que sería este de acá y que sería B menos BL, ¿no? La distancia, son distancias. ¿Ya? Entonces, podemos concluir entonces que las cantidades de sustancias en la fase líquido y en la fase líquida y en la fase vapor, dice que se encuentren en equilibrio, son inversamente proporcionales a los segmentos de rectas. ¿Ya? Es decir, aquí va a haber mole de líquido. Esa la mole de vapor, si he partido de la mole de líquido va a ser a esta distancia, ¿ya? Desde V hasta B. Y la parte de vapor que está acá es a esta otra distancia que está acá, ¿ya? De B a L, ¿ya? ¿Sí? ¿Se ha comprendido eso? La regla de la palanca, que tiene bastantes aplicaciones también. Ya, a ver, denle una leidita, a ver, para no avanzar, porque ya prácticamente todo lo que se quiere que ustedes comprendan, ¿no? Ya, entonces, estando comprendido, damos por comprendido, avanzamos, ¿ya? Entonces, un ejercicio de aplicación sencillo, ¿ya? Un ejercicio de aplicación sencillo. A ver, una mezcla gaseosa a una cierta temperatura está constituida, dice, por un mol de ciclopentano y un mol de tetracloruro de carbono, ¿no? Ya. Dice, esta mezcla se enfría a presión constante hasta 25 centígrados, separándose una fase líquida que tiene una composición X de 0,334, en equilibrio con la fase vapor que tiene una composición 0,585. Ya. Con esos datos es suficiente para determinar la cantidad de sustancia en cada una de las fases. Un planteamiento de ustedes, primero ubíquense en el problema ya está resuelto, ¿no? Pero ubíquense en el problema con la ecuación anterior, tienen todos los datos, ¿no? Para aplicar esta ecuación, Si gusta lo copian la ecuación, ¿no? O la gráfica, que sería lo mismo,
son inversamente proporcionales. El líquido es a este segmento como el vapor es a este segmento. El problema está ahí. Un par de minutos para que ustedes se ubiquen en el problema. Entonces, ya habiendo visto, habiendo ya, ¿cómo se llama? Habiendo conceptualizado el problema, la solución es bastante sencilla, ¿no? La solución es bastante sencilla, es una aplicación, me está pidiendo la relación, cuánto vale la mole de líquido, cuánto vale la mole de gas, y hacemos, este es el 0,50, 0,50 de 50 que se repite, es la composición de entrada, ¿no? Y estas son las otras composiciones extremas, ¿ya? Entonces, no habría más que reemplazar valores y sacar la relación entre estados, ¿ya? Una ecuación con dos incógnitas y la otra ecuación sería la suma de las dos que me hacen el total de moles. Una mole de cada compuesto sería la suma de dos moles. Tendríamos una ecuación y otra ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver y me estaría saliendo esto de ahí. La mole de líquido 0,67 y la mole de gas 1,32 moles. Sumados las dos moles. ¿Ya? ¿Conforme? Listo. Es aplicación directa de fórmula, ¿no? Ya. Veamos. Ahora veamos. Hemos estado viendo entonces el equilibrio líquido-vapor, ¿no? O la solubilidad sí, pues, del vapor en el líquido, ¿no? Que están coexistiendo. Ahora vamos a ver la solubilidad, pero en sólidos, ¿ya? La solubilidad. Pero siempre una solubilidad idealizada, ideal. Bien, entonces estamos diciendo de que para una determinada temperatura y presión, la solubilidad tanto de gases y de sólidos, aquí ya estamos en sólidos, la solubilidad que se dan de los gases y sólidos en líquidos, esa solubilidad no es infinita, sino es limitada, ¿ya? O sea, tiene un tope. Y esta limitación está dada por la saturación de la solución. Ya entendemos lo que es saturación, ¿no? Es la máxima concentración que puede haber de un soluto en un solvente, ¿no? Esta limitación está dada entonces por la saturación de la solución. Entonces, el estado de saturación va a implicar un equilibrio de las fases, ¿no? Porque si no habría equilibrio de fases no estaría todavía saturada, ¿no? Y si sobrepasa sería una sobresaturación, pero estamos hablando del punto de saturación, equilibrio de fases. Entonces, sea este equilibrio de fases de sólido a líquido o de líquido a sólido, o sea de gas a líquido o de líquido a gas. Esta última parte ya la hemos visto, ¿no? ¿Ya? Ahora, estamos viendo en forma general ahora de los sólidos, ¿ya? De los sólidos en los líquidos. ¿Ya? Dice, si la solución es ideal, ¿ya? Como es el caso que estamos viendo ideal, entonces la solubilidad va a estar en función de las características del soluto, concentración, temperatura, presión. ¿Ya? Bien. Vamos a deducir la relación, la ecuación, que serviría para tratar la solubilidad idealizada la solubilidad ideal de sólidos. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo, si tratamos con una solución ideal, ¿ya? Si es solución ideal, nosotros ya sabemos ya, Físico-Química 1, que la entalpía o el calor
de la disolución es igual al calor de fusión del soluto. Es igual. Si es solución ideal, los volúmenes son aditivos. ¿Ya? Pero en la realidad pues no hay soluciones ideales, ¿no? Y por eso habíamos visto magnitudes molares en las clases anteriores, ¿no? Bien, entonces si la solución es ideal, el delta de H de la disolución formada soluto y solvente es igual al calor de fusión del soluto. Dice, en efecto, la disolución de un sólido en un determinado líquido va a implicar lo siguiente. Primero, que el sólido se funda, fusión del sólido. Es decir, el paso del sólido al líquido. Ese es un primer paso. Y el otro paso va a ser, ya estando líquido, la mezcla con el otro líquido. La mezcla de dos líquidos. Y en la mezcla de los líquidos estamos diciendo por lo de acá, la entalpía o el calor que se desprende por esa mezcla de líquidos es cero, por ser ideal. ¿Ya? Entonces esto último está implicando que la entalpía de la disolución sea igual a la entalpía de la fusión. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a considerar no una solución o disolución cualquiera. Vamos a ver una disolución saturada que se encuentre en equilibrio con el soluto sólido puro. ¿Ya? Disolución saturada ya es equilibrio. Va a haber un soluto que va a estar todavía sólido, pero va a estar puro, ¿ya? El soluto puro. O sea, va a haber el soluto sólido va a ser igual al soluto en la disolución saturada. ¿Ya? Esto es a una presión y a una temperatura que va a ser constante de operación. Bien, en el equilibrio de fases, como está en equilibrio de fases, entonces los potenciales van a ser iguales. Soluto 2, ¿está bien? Solvente es 1, soluto es 2. El potencial del componente 2 en la fase sólida es igual al potencial del componente 2 cuando está saturado en la disolución a temperatura y presión constante. Le voy a llamar ecuación 1. ¿ya? Como la disolución es ideal, habíamos visto ya las ecuaciones anteriores, el potencial químico de ese componente es igual al potencial químico estándar más RT logaritmo, en este caso de la fracción de ese componente en la solución, ¿no? Todo esto estaba en función de ¿no? Ya. Esta ecuación es válida si está a temperatura y presión constante, ¿no? Bien, acá le estoy poniendo, en la solución, ¿no? El componente de la solución, dice acá, el potencial del componente 2 en la solución saturada es igual al potencial de ese mismo componente cerito, pero fíjese ya, líquido, ¿ya? Entonces aquí le estoy haciendo la aclaración. Este potencial químico del componente 2, que es el soluto, es el puro, en estado líquido. Ahí está diciendo. Pero resulta de que este estado líquido no es un estado estable, ya que va a corresponder en verdad a un líquido subenfriado, ya que el soluto a la temperatura de la disolución es todavía un sólido, es decir, está por debajo de la temperatura de fusión. Entonces es un líquido subenfriado. Entonces el potencial del soluto en la solución va a ser igual en este caso va a ser igual al potencial de ese componente cerito, pero cerito en la misma solución, cerito, ¿ya? Entonces aquí estamos poniendo ya la ecuación ya modificada, ¿no? Esto es lo mismo, aquí en el primer término del segundo miembro estamos modificando y esto está igual a temperatura y presión constante, ¿ya?
Entonces de aquí, de esta ecuación, simplemente estamos despejando el logaritmo de la composición en la fase líquida. Logaritmo de x sub 2 saturado. Va a ser esto, pasa acá con signo negativo y este RT pasa acá a dividir. ¿Ya? Ya, pero estos potenciales, diferencia de potenciales es delta de G, porque ya estamos hablando de varios estados, ya estamos en G, pero en G molar, por una mol. ¿Ya? Y con signo negativo por la inversa, sobre RT. Ecuación 2. Tenemos la ecuación 2 y la ecuación 1. ¿Ya? Ya, cuando hemos estado viendo los grados anteriores, hay una ecuación de Gibbs-Helmholtz. La ecuación de Gibbs-Helmholtz que me dice que la variación de este numerador con respecto a la temperatura en un proceso a presión constante es igual a la variación de la entalpía entre la temperatura al cuadrado con signo negativo, donde este numerador es el incremento de G que varía con respecto a T. Todo este incremento es con respecto a la temperatura. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿De acuerdo? A ver, si entonces aplicamos este concepto frente a la ecuación anterior, entonces vamos a tener que la fórmula anterior solo es aplicable solo y solo si la solución final es ideal. ¿Ya? Porque si no fuese ideal, la ecuación que hemos encontrado, esta ecuación no sería aplicable. ¿Ya? Esta ecuación es aplicable solamente para la idealidad. Cuando son reales, entonces esto va a cambiar acá, esto va a cambiar. ¿Ya? Entonces acá va a haber un coeficiente de actividad. Todo esto ya va a comenzar a cambiar. Ya, entonces estamos acá aclarando que la fórmula anterior solo es posible solo y solo si la solución final es ideal. Aquí tenemos un ejemplo. Naftaleno o naftalina, conocido comercialmente, compuesto orgánico. En solvente orgánico, ¿no? Hay una solubilidad determinada. El naftaleno en benceno a una temperatura de 25, ¿no? Entonces va a haber una solubilidad de 0,29. ¿Ya? La solución va a ser la composición en naftaleno, 0,29. Es en forma teórica. En la forma real, 0,30. ¿Ya? Hay una diferencia. Por eso le decía que la fórmula solamente vale para lo teórico. El naftaleno en hexano, que todos estos son solventes líquidos, ¿no? Benceno, hexano, ciclohexano, cloroformo, ¿no? Metanol, etanol, propanol, etcétera, son solventes, ¿no? Ya. Y en este caso este es un soluto. Naftaleno en hexano a la temperatura de 25 me da, en la realidad me da una composición del componente 2, 0,12, y este mismo compuesto en metanol, 0,025. Bien, ya. Una de las aplicaciones, esto tiene muchas aplicaciones, esta parte de solubilidad de solutos en líquidos. Una de las aplicaciones lo hacen bastante los metalurgistas, ¿no? Los metalurgistas es ¿cómo le podría decir? Es una división de los químicos, de los ingenieros químicos, ¿no? Los metalurgistas, más que todo, tratan o trabajan bastante con diagrama de fases de fundiciones, ¿no? Y entonces un metal sólido y un metal líquido, entonces hay una solubilidad de sólido en líquido. Y ellos trabajan bastante con diagrama de fases, ¿no? Con
con diagrama de fases, donde aplican bastante esta ecuación, ¿ya? Porque ellos tienen que llevar una mezcla o aleación de dos componentes a determinadas temperaturas y se van a fundir cada uno de ellos. Va a haber entonces líquidos y sólidos y ellos tienen que retirar la mezcla a una determinada temperatura y a esa determinada temperatura tiene una determinada solubilidad o composición, que en este caso la industria lo requiere, ¿no? Un metal con determinadas características mecánicas, ¿no? Entonces, esa característica mecánica está en función de la composición. Y esa composición es cuando está pues el metal con otro metal, pero tiene que estar en estado líquido, ¿no? Entonces hay una solución, ¿no? Una solución inicialmente líquida, de sólido, de sólido en líquido, y después esa solución se hace una solución sólida, ¿no? Con una determinada composición. Bueno, eso era una de las aplicaciones de esto, de solubilidad de sólidos líquidos. Solubilidad ideal. Ideal, ¿ya? Bien, ahora vamos a avanzar un poquito a la teoría y vamos a entrar a solución ideal, pero una solución diluida. Acá está con letras mayúsculas diluida. Bien, dice el comportamiento ideal en las soluciones, la idealidad de las soluciones, en cuanto se refiere a sus concentraciones, porque la idealidad va en función de las concentraciones, ¿ya? Entonces, el comportamiento ideal en función de sus concentraciones, dentro del rango de 0 a 1, que son los extremos de las fracciones, ¿no? Cuando no hay nada y cuando es todo, ¿no? Dentro de las fracciones molares, que X pertenezca a 0 o a 1, dice, en realidad son muy pocos. La idealidad, son muy pocos los casos. ¿Cuándo es ideal? Cuando se mezclan soluto y solvente que tengan la misma naturaleza química, más que todo, ¿no? Por ejemplo, en los aromáticos, uno que benceno con otro compuesto que tenga el anillo bencénico, ¿no? ¿No? Entonces, pero esos casos son pocos en la vida, en la práctica, ¿no? Ya, entonces dice, lo frecuente es que las curvas, o sea, las gráficas que hemos hecho de presión de vapor, sean de dos tipos. Y esos dos tipos van a estar en función de las concentraciones en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Es cuando es completamente, cuando es cero con tendencia a cero, o sea, diluido, y cuando es uno o con tendencia a ser concentrados. Esos son los dos extremos, ¿ya? Entonces acá tenemos, y justamente acá lo estamos diciendo, ¿no? Un primer caso, si la composición de uno de los componentes tiende hacia uno. Si tiende hacia uno, entonces son soluciones concentradas. Y si son soluciones concentradas, entonces se va a aplicar esta ecuación, que la presión de ese componente va a ser a la presión del componente puro, de ese mismo componente I, multiplicado o corregido por la fracción de ese componente en la solución. Y esta es la ecuación de Raoult, que ya lo hemos visto, ¿no? Que ya lo hemos visto para hacer las gráficas. ¿Ya? Y el otro caso extremo sería si la composición de ese componente tiende ahora a cero. Y si tiende a cero la composición o la presencia de ese componente, entonces es una solución diluida, ¿ya? Y si es diluida, entonces tiene un comportamiento diferente a este que es concentrado. Y cuando es diluida, entonces va a funcionar esta ecuación, que la presión de ese componente ahora va a ser una constante multiplicada por la composición de ese componente en la solución, xi multiplicada por una kh, donde kh es la constante de Henry, ¿ya? Es la constante de Henry.
Si esta es la constante de Henry, toda esta ecuación obedece a la ecuación o a la ley de Henry. Tenemos entonces ahora ya dos ecuaciones, la ley de Rolle y la ley de Henry. Ambos se cumplen en soluciones, pero en casos extremos. El primero de Rolle se cumple en soluciones concentradas y en el caso de soluciones diluidas se cumple la ecuación de Henry, ¿ya? Y en este caso, tanto la presión, tanto esta es la presión o este es el responsable de esto, ¿no? En este caso, también este va a ser el responsable de esto. Entonces, en ambos casos, tanto la presión del componente cerito y la constante de Henry dependen de la temperatura a la que estén. ¿Ya? O sea, la constante está en función de las temperaturas. ¿Ya? Las soluciones que van a haber dos leyes, la ley de Rolle y la ley de Henry, que se van a cumplir, pero en extremos. ¿Ya? Rolle en concentradas y Henry en diluidas. ¿Ya? Entonces, tanto estos son dependientes de la temperatura. Bien, entonces la gráfica, señores, va a ser esta que está acá, ¿no? Fíjense, aquí tenemos, en una primera, tenemos un diagrama de fases, ¿no? De presión, composición para el cloroformo y la acetona. ¿Ya? Estas líneas punteadas son las idealizadas. De sumar esta línea punteada que pertenece al cloroformo, esta es la línea del cloroformo ideal y esta otra oblicua hacia la izquierda es de la acetona. Sumados estos me dan la de arriba, la presión total. Estas son las presiones de vapor en función de las composiciones, la presión de vapor dependiendo o en función de las composiciones. Esta sería la presión total de la solución. ¿Ya? Pero estas punteadas son idealizadas. Los reales es que se saca de laboratorio de lo que se está viendo experimentalmente. Y esta línea punteada, ¿no? Fíjese, pasa a ser esta que está acá, que está con línea llena. ¿Ya? Este es para el cloroformo y para la acetona también. Ya, ahora nos vamos a dar cuenta de que, fíjese, aquí para el cloroformo, esta parte de acá, en esta parte que está diluida, en esta parte sí le podemos aplicar la ecuación, una ecuación de una recta que va a obedecer a diluidas a Henry. Esta es la ecuación, ¿ya? A Henry. Y en la parte que está concentrada, donde ya esta punta de la curva se hace una asíntota con esta diagonal, en esta parte le podemos aplicar Rolle, ¿ya? Así como es para el cloroformo, igual para la acetona. Fíjese, la acetona, ¿ya? La acetona tiene esta partecita de acá que coinciden, ¿no? Que coinciden, esta parte, aquí Henry, y esta parte de acá extrema, cuando ya la composición es prácticamente 1, para la acetona va a cumplir Rolle. ¿Ya? Bien, entonces, así como estamos viendo para el cloroformo acetona, estamos viendo para la acetona el disulfuro de carbono. ¿Ya? Aquí entonces las líneas punteadas son las teóricas. Y la suma de las cotas verticales de este con este me da este que está acá arriba. ¿Ya? ¿No? Todos estos, ahí están las cotas de arriba, que es la presión en Torricellis de la disolución. Esto es teórico, pero en la realidad son estas curvas. Son estas curvas. ¿Ya? Y de sumar las cotas de estas me da la presión que tendría esta forma. ¿Ya? Ahí está diciendo
presiones parciales y presiones totales de vapor de las disoluciones. En el caso A es acetona, acetona cloroformo a una determinada temperatura, ¿no? Porque esto está en función de la temperatura, y en el caso B, acetona disulfuro de carbono. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí estamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora nos correspondería ver este problema de Henry. Problema de Henry. ¿Ya? Y después, bueno, ya habíamos visto equilibrio líquido-vapor. Ahora estamos viendo equilibrio líquido-vapor, soluciones concentradas que se vio con ROR. Ahora veríamos en soluciones diluidas. Eh, veríamos entonces el equilibrio sólido-líquido, diagrama de fase de sólido-líquido. ¿Ya? Pero antes tenemos que ver, antes de ver ese diagrama de sólido-líquido, tenemos que ver problemas de Henry.